Espero que todo salga bien y que no se me duerman. No creo. Yo no creo con ese material que tiene esta charla, no creo que haya lugar a que nos descuidemos o nos perdamos, porque pues en lo que vimos ayer, lo que vas a presentar, hay un material interesantísimo que podamos admirar, eso de ver la ciudad como era antes, en las primeras, pues qué fue lo que alcanzamos a ver, me parece interesantísimo. Bueno, entonces ya van siendo En las este momento 5. estamos 16 personas en sala. Yo voy dándole acceso a los que vayan ingresando para que empieces cuando desees. Gracias, gracias Carol. Buenas tardes para todos. Nos encanta nuevamente podernos encontrar en este espacio de las charlas virtuales de Asia San Ignacio. Sean todos ustedes muy bienvenidos al encuentro de esta tarde, en el cual conoceremos de su gestora, Pilar Velilla, los casos de transformación de sitios tan reconocidos en la ciudad de Medellín, como bien ustedes lo vieron en la invitación, el Museo de Antioquia, el Jardín Botánico y también el centro de la ciudad. De verdad que para mí es un honor tener esta tarde a Pilar Velilla, una gestora social vivamente interesada en un desarrollo integral, con justicia y equidad. Así es como ella misma se define. Y es nuestra invitada especial de esta tarde, con quien presenciaremos de primera mano cómo se ha llevado a cabo la transformación de estos sitios que ustedes saben son referentes de la ciudad. Están todos ustedes muy invitados a participar activamente en este conversatorio y recibiremos todos sus comentarios, las preguntas y todos los temas que quieran tratar directamente con Pilar. Para ello les recordamos que tenemos nuestra caja de comentarios. También les recordamos la importancia de mantener las cámaras apagadas y silenciados los micrófonos. Les agradecemos a todos ustedes pues el que nos acompañan esta noche y de verdad que esperamos que disfruten muchísimo el contenido de este conversatorio porque como bien les decía, tiene unas fotografías de Medellín hace 3, 4, 5 décadas y de verdad que a todos nos gusta ver cómo era la ciudad antes. También pues obviamente por el material que presenta la charla y por todo lo que nos va a contar esta tarde Pilar. Pilar Velilla es periodista de profesión, reconocida por muchos de ustedes en distintos medios de comunicación. Como lo decía, es gestora social, interesada en el desarrollo integral con equidad y justicia, y ha sido responsable de los procesos de transformación de entidades como el Museo de Antioquia, el Jardín Botánico y el último de ellos, o el más reciente, el centro de la ciudad. Gracias nuevamente, Pilar, por acompañarnos, por atender esta invitación. Y como bien te decía, entonces yo te doy la palabra con el deseo también de manera personal es ¿por qué el nombre de la charla? Porque lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias y bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me siento muy a gusto aquí y espero que pues tengo 2 retos grandes esta tarde y es uno, contarles en muy poco tiempo el 18 años de trabajo, que no es fácil porque están salpicados de anécdotas y de recuerdos que se atraviesan cuando uno está contando la historia. Y además, no, perdón, no 18, no, aquí me corrigen, me dicen que no son 18, son más, y es verdad, pero la idea es, y el otro reto que tengo es que no se me duerman. Pero claro, cada uno está en su casa y tiene todo el derecho y la intimidad para bostezar o echar un sueñito así por encima. Te cuento, Clara, lo dices de manera personal, pero de pronto muchos también quieren saber por qué razón. Yo amo esa frase del Principito, que lo esencial es invisible a los ojos, y también termina diciendo, porque solo con el corazón se puede ver bien. Y es porque ninguno de estos proyectos de ciudad son solamente proyectos, no son edificios, no son espacios, no son espacio público, no es nada distinto a ladrillos y a materiales.
porque lo importante es el ser humano. Y yo, incluso a título personal, estoy haciendo un listado de los errores urbanísticos que se tomaron en algún momento que le han generado grandes problemas sociales a Medellín, a mi ciudad, y bueno, y a otras ciudades, pero particularmente con Medellín he estado como haciendo una lista de ver cuando se toma esta decisión urbanística, ¿qué generó? A veces son beneficios, pero también lamentablemente muchas veces han sido problemas sociales. Y en el centro de Medellín hay ejemplos de esos. Empiezo con estas palabras porque no puedo creer que nada, nada pueda ser posible sino parte de un sueño. Y ese sueño, sí, tiene que, bueno, puede ser el que ustedes quieran, pero el sueño tiene que tener un propósito, que se relaciona con eso de lo esencial, es invisible a los ojos, y es ¿para qué se hace eso? De hecho, cuando empecé con el Museo de Antioquia y la idea era que fuera un museo grande, pues también sabía que eso iba a ser una gran inversión de mi ciudad. Cada vez que hablo de mi ciudad, digo mi ciudad, para comprometerme, para sentirme que soy parte de ella, que me pertenece y que debo trabajar por ella. Entonces, yo siempre tenía la duda, decía, bueno, esto irá a ser bueno para la sociedad de Medellín, para la gente, para lo que llamamos el pueblo, para la ciudad, porque siempre creo que el dinero público es sagrado y no se podría invertir una gran cantidad de dinero como la que se invirtió en el Museo de Antioquia, de públicos y privados, si no fuera para un buen propósito. Y eso, bueno, la pertinencia del museo nadie la duda, cada día más además. Luego la determinación de hacer las cosas, porque si tenemos el sueño, sabemos que tenemos un propósito, pero no vamos a las acciones, pues nada pasa. Conozco infinidad de proyectos que duermen así en un anaquel como este, duermen el sueño de los justos porque nunca se hacen realidad. Entonces hay que hacer que las cosas pasen. Uno muchas veces quiere hacer algo y si no tiene acciones reales, pues no pasan las cosas. Muchas veces que yo he hablado con grupos, a veces pregunto, ¿cuál es su sueño? Le pregunto a alguien y la gente me dice cosas, generalmente es la misma respuesta, viajar. Y ese no es un sueño. Un sueño es viajar a Cali. Ese es un sueño. O sea, ya sé que tengo que hacer, que tengo que comprar un tiquete de avión o tenis nuevos porque me voy a ir a pie o yo qué sé. El caso es que los sueños tienen que ser completos, es decir, yo lo que quiero es ser astronauta. Bueno, ese es un sueño. Y esos sueños, con ese propósito y esa determinación, implican un compromiso, porque pues si no nos comprometemos con eso, realmente no llegamos a ninguna parte. La resiliencia es esa forma que tenemos de afrontar las dificultades, porque no es fácil. Generalmente con estos temas de ciudad y con estos propósitos como los que les voy a contar, pues las cosas no siempre salen como uno espera y más de una vez, en el caso mío, por ejemplo, pues al lado de mi oficina en el Museo de Antioquia, una oficina en el edificio viejo, muy, muy pobre, muy, muy sencilla, había un pequeño baño, un sanitario, y yo más de una vez me encerré ahí a llorar. O sea que también se necesita fortaleza y capacidad para resistir los golpes. Y finalmente, solo nadie hace nada. Es decir, es bobada, ni lo intenten. Estas cosas, y en la medida en que sean más grandes, se necesita un equipo. Y ese equipo es la clave del éxito. Por eso a ese equipo hay que respetarlo, animarlo, tratarlo bien, hacerlo sentir protagonista del cambio. Ahí vamos, entonces les empiezo a contar del Museo de Antioquia. Yo estoy aquí porque Felipe Tamayo me invitó y esa frase Cultura Viva nace precisamente de la alianza que hubo entre una agencia de publicidad y Bancolombia para acompañar el museo durante su proceso. Y aquí miren cómo tengo esta frase, hablábamos ahora con Clara antes de empezar, en este tema de que toda acción de urbanismo impacta a una ciudad para bien o mal. Entonces, ¿qué pasó?
Bueno, aquí aparecen dos edificaciones muy claves en esta historia. La antigua gobernación de Antioquia, un edificio muy bello de Agustín Gobars, que parece una iglesia. Mucha gente, durante muchos años, la gente pasaba por el frente de él y se echaba la bendición. Y el gran edificio, para mí uno de los más bellos del país, que es un edificio art déco puro, bellísimo, de arquitectos antioqueños, H.M. Rodríguez, un grupo de arquitectos excelentes que le dejaron a la ciudad edificios que hoy desafortunadamente muchos de ellos no existen, porque tuvimos ese mal criterio de, de demoler el centro histórico de Medellín y no en su lugar pusimos cosas mejores. Eso es muy lamentable. Generalmente tumbamos lindos edificios, en algunos casos sí se pusieron mejores edificaciones, pero en la mayoría no. Lumpenizamos, digo, esa palabra no existe, pero lumpenizamos el centro de Medellín y yo lo lamento mucho porque teníamos un casco histórico muy bello. Estas dos entidades, gobernación y alcaldía, que estaban en todo el centro de la ciudad, un día deciden irse porque no caben y para irse a la Alpujarra, hacer un desarrollo urbanístico en la Alpujarra. Eso ocasiona un deterioro en este sentido. Cuando la institucionalidad está en todo el corazón de la ciudad, ejerce una especie de, no solo de autoridad, sino también de seguridad, de confianza. Cuando salen, es como si el papá y la mamá se fueran y entonces los que se quedan empiezan a hacer el desorden. Estos edificios entonces se van para la Alpujarra. Esto es un proceso largo. Yo todo lo que les voy a contar lo tengo que contar a 1000 porque si no, no alcanzo a contarles estas tres historias en este rato. Se vienen al frente de esta zona. Aquí funcionaba, ahí están los famosos edificios Carré y Vázquez que por fortuna sobrevivieron a esa maquinaria que fue demoliendo todo lo que encontraba a su paso. Arriba está la plaza de mercado, que no fue la primera fue la Placita de Flores, que es una plaza patrimonial también absolutamente deteriorada y además contra la norma porque está declarada patrimonio y le han hecho tantas cosas que ya ni se siente como era la plaza en sus comienzos. Yo tengo las fotografías y cada vez que las miro lo lamento mucho. Aquí uno puede decir que nació esta ciudad, que no nació ahí naturalmente, pero lo que se vivió en ese Guayaquil de antes fue toda esta llegada de los campesinos y de las personas que venían a vivir a Medellín en busca de muchas cosas. O sea, venían los buenos y los malos, venían a buscar estudio para los hijos, oportunidades de trabajo, en fin, también venían mujeres que se dedicaron a la prostitución, otros que se dedicaban a robar, que aquí fue cuando esta plaza se incendia, y yo siempre creo que no fue que se incendió, sino que la incendiaron. Esta plaza debería existir ahí, era una belleza cuando la construyeron. La plaza Medellín tenía 8.000 habitantes y el diseñador decía que cabían 16, que en cada salón cabían 16.000 personas con los brazos abiertos. O sea, una plaza gigantesca, bellísima. Y con el deterioro que empezó a experimentar la ciudad, miren cómo quedó esto. Aquí uno podría decir que existían toda la gracia también, porque Guayaquil tenía mucha gracia y muchas historias y los intelectuales y el tango y todas esas cosas que se vieron en esa época. Y también todas las patologías sociales. Entonces, esto se vuelve tan feo que cuando la alcaldía y la gobernación deciden hacer esto, es más o menos como no hubiéramos trasladado un problema, sino que les decimos como así: se fueron, chao, porque esto se va a poner bonito y ustedes no son bonitos. Miren, aquí, en esta parte donde les voy a señalar, pues estaba esa plaza de mercado. Aquí en la esquina estaba la farmacia, aquí estaba la farmacia, ay hombre, me acabo de olvidar, ya les digo. No existía San Juan por aquí y esta era la gran plaza de Cisneros. Una plaza gigantesca
donde solo los políticos que se tenían mucha confianza se atrevían a hablar ahí, porque esa plaza no la llenaba cualquiera. Estaba la estación Ferrocarril de Antioquia, la estación Medellín, donde llegaba el ferrocarril, y la plaza de mercado que se llamaba El Pedrero. Esta estación se salvó en el último momento, casi porque una persona que fue Álvaro Sierra, casi que se amarró del edificio y dijo no siguen tumbando, porque ya habían tumbado más de la mitad de la estación, porque para que quería preservarla, y ahí nace la Fundación Ferrocarril de Antioquia. Pero entonces aquí ya ven el Carré y el Vázquez. Esta calle San Juan, a mi juicio, nunca debió haber pasado por ahí. La calle San Juan era muy importante en Medellín, pero esta calle rompió con la historia y con todo lo que había aquí, que ojalá lo hubiéramos conservado, sería una ciudad antigua muy bonita. Entonces, este asunto, esta problemática social, no fue que le dijeran, a ver, vamos a organizar el problema de ustedes, los vamos a reubicar, vamos a buscar algo, sino que los sacaron. Y al sacar, hicieron dos cosas. A los que estaban dentro de la plaza les construyeron unas, ¿qué diría yo? Unas bodegas mal construidas que hoy se llaman la plaza minorista, y lo que se construye como ramada se usa como ramada. Llegó a ser uno de los sitios más conflictivos de la ciudad en una época, hoy no, por fortuna. Además le hizo un daño aterrador al centro de Medellín. La plaza minorista empezó deteriorando ese barrio que era muy bonito, era el barrio San Benito, un barrio también patrimonial de vivienda. Es decir, era un crecimiento, la ciudad tenía que crecer, pero el casco histórico lo debimos haber dejado como estaba. Entonces esa plaza minorista que se construyó rápidamente para solucionar un problema de cómo nos llevamos esa gente del Pedrero, y se construyó por 5 años. Dijeron, no, construyamos algo, una ramada donde los metamos y luego hacemos una buena plaza. De eso hace más de 35 años, porque no hay nada más permanente que lo temporal. Y esa plaza le generó muchas problemáticas a Medellín y un gran impacto negativo al centro de la ciudad. Perdón, Pilar, dime. creo que nos decías ayer que era la farmacia Pasteur. La farmacia Pasteur, claro, es que, bueno, ya tengo la edad en que hablo así y digo, ¿cómo era? Además, famosísima, existe todavía. Sí. El edificio era absolutamente hermoso y bueno, se fue al suelo, luego se fue el pasaje no Vázquez, donde está la biblioteca de EPM. Y bueno, fueron demoliendo, por fortuna quedaron estos edificios. Aquí aparece el Parque de la Luz, una obra de arte verdaderamente ganadora de muchos premios, que a mi juicio yo admiro mucho al arquitecto que la hizo y sobre todo a su papá, el gran artista Luis Fernando Peláez. Pero en primer lugar jamás se le debió haber cambiado el nombre, porque el nombre es inherente al patrimonio. Esta tenía su nombre desde siempre. Y ahora lo llamamos el Parque de la Luz. Y tal vez porque las obras de arte se hacen en la intimidad del taller, yo me imagino que el arquitecto tuvo pues alguna relación con el entorno, pero era su obra, su diseño. A mí me parece que no ha conectado con la comunidad. De hecho, mientras estuve trabajando en el centro, la observé muchísimo, muchísimo, y la gente no se sienta en sus bancas, salvo los muchachos que están fumando marihuana o en fin. La plaza como que se convirtió en una zona de paso, la gente que sale a la alcaldía pasa, en fin, como de circulación. Eso lo lamento y yo esperaría que también los paramentos, San Juan lo separa de la alcaldía y la gobernación, al frente queda un centro comercial que la vida la tiene adentro, el edificio Vázquez, que es donde está la Secretaría de Educación, que es el que están viendo aquí. Para mí un error que esté la Secretaría de Educación, porque los poquitos edificios patrimoniales que tenemos deberían estar al servicio de la gente, no con las ventanas y las puertas cerradas. Entonces pareciera que le da la espalda a la plaza, y la biblioteca, que es muy bella, diseñada por un gran arquitecto al que admiro mucho, pues parece como que estuviera cerrada porque la puerta es un poco
subterránea. Entonces uno pasa y uno en principio no sabe si está abierta o cerrada. O sea que los 4 paramentos es como que le dieran la espalda a la plaza. Y la plaza no ha logrado tener la vida que yo me soñaría que tuviera. Esa problemática social se regó por el centro, pero de manera muy especial llegó a la Veracruz. En la Veracruz se ancló como con las uñas, con las garras. De verdad que yo, un poco en charla, pero en una charla bastante agria que a veces la tengo, yo preguntaba a la gente, dígame un delito. Cuando yo estaba en el Museo de Antioquia, yo llegué al viejo museo, que aquí está a la puerta del museo, enseguida de la Casa Cural. Dígame un delito. Y la gente me decía tal cosa, y yo decía, lo tenemos. Los tenemos todos. Es decir, aún hoy, después de todo lo que se ha hecho en esta zona es muy preocupante. Aquí anclaron todas las patologías sociales, de manera muy especial algunas muy tristes, muy dolorosas. Aquí había prostitutas de 14 años y de 70. Historias muy conmovedoras. Lo primero que yo hice cuando llegué al museo, que hicimos, en ese momento éramos muy poquitos, pero un equipo con mucha emoción y con mucha pasión, fue ir al entorno. Y las primeras con las que hablamos fueron las prostitutas. Y más o menos les planteamos, aquí estamos, aquí está el museo, aquí están ustedes. Ninguno de los dos se va a ir. Vamos a convivir en paz y vamos a unirnos. Y de hecho, el museo se volvió su casa, allí se hacían las primeras comuniones de los hijos de ellas y el bautizo y la fiesta de Navidad, hacíamos un sancocho en el patio del museo y en la primera sala Botero se hacían a muchas veces los exámenes médicos de ellas. En fin, que nos volvimos, empezamos a mirar el entorno, a trabajar afuera. Yo digo que yo trabajaba más afuera que adentro, a conocer qué nos rodeaba, porque siempre está el museo, su entorno, el barrio, las zonas, la ciudad, el país, la región, en fin. Pero ese primer círculo era el más importante. Había que soñarlo, este era el viejo museo, aquí ya se habían empezado a trabajar los pisos, antes eran peores, la zona era muy compleja. Cuando empezaron a llegar aquí más maestras con niños, más estudiantes, en esta zona de cantinas, había una cantina en la esquina que vendía lo que ustedes quieran, desde el chirrinche para arriba. Y nosotros hablamos 1000 veces con la policía que a menos de 100 metros de un centro cultural o educativo no puede funcionar un lugar como este, en fin. Y bueno, no nos paraban muchas bolas, porque había que cerrar ese lugar. Y un día cerraron la cantina y abrieron una tienda de artesanías. Yo no lo podía creer. Nosotros no hicimos nada distinto a hacer museo, a atraer otra clase de públicos. Y de pronto ellos vieron que estaban sobrando ahí, que se les estaba acabando la clientela y se fueron. Yo no digo que hubiéramos arreglado el problema, pero le cambiamos la vocación a la zona. Sin embargo, hoy la zona tiene muchos problemas aún. Bueno, esto es hoy pues, pero un público muy complejo. Aquí ya está el viejo museo restaurado. El otro paso que había que dar era unir voluntades. Como les decía al principio, es imposible que nadie lo haga solo. Entonces era tocar puertas, gestionar, mirar, interesar. Y una de esas voluntades, más o menos la primera semana que yo estuve allá, como periodista, yo sabía que Botero había dicho en su última donación a Medellín, si el museo cambia, si crece, si es un museo en serio, yo estaría dispuesta a dar una donación. En la oficina había un viejo museo, un viejo teléfono de museo, y yo lo cogí 4 o 5 veces. Voy a llamar a Botero y siempre me asustaba porque yo qué le voy a decir a este señor. Finalmente marqué y él me contestó. Él dice que su secretaria es un lápiz en la oreja. Él contesta sus llamadas, en fin. Y le dije, maestro, vamos a hacer esto. Yo soy Pilar Velilla, acabo de recibir el museo y la idea es que el museo cambie, que crezca, que sea otra cosa. Y me dijo con ese vozarrón de inmediato, porque la letra es grande, los volúmenes son grandes, los cuadros así,
claro, si el museo cambia, yo estoy dispuesto a dar una sala de dibujo, una sala de escultura, una sala de óleos, y estoy dispuesto a dar $1.000.000 para ayudar a la construcción, y estoy dispuesto, y si el museo es esto. Y yo le dije, bueno, maestro, mire, yo le voy a pedir el favor de que le diga eso a mis gobernantes. Yo soy una señora común y corriente de esta ciudad, pero ellos son los que mandan. Y a los 5 segundos en la oficina había un fax. El museo tenía 2 computadores, el uno era de contabilidad, el otro de comunicaciones. La dirección no tenía computador y el de comunicaciones lo habíamos recibido en comodato de la Biblioteca Pública Piloto. En ese momento la Piloto era una entidad en quiebra permanente. Y yo decía, cuando una entidad recibe de una entidad tan pobre como la Piloto y tan fregada, el museo recibía un computador viejo en comodato, es porque el museo ya no es pobre, sino miserable. Es decir, el museo llevaba 4 años sin pagar para fiscales a sus 18 empleados, debía 5 años de servicios públicos. Bueno, era un desastre. No había un peso en la caja, estaba prácticamente al borde del cierre, pero sobre todo el 0.03% de los estudiantes de Medellín iba al museo. O sea, nada. Es decir, el museo, la entrada valía 2.000 pesos y había días que entraba una persona. Y yo dije, esto es un peculado social, moral, porque no es ningún peculado, pero es una gran colección de la ciudad, de la gente, porque el museo no es oficial, pero es público porque es una organización no gubernamental al servicio de un puñadito de personas, y eso era un peculado moral. Entonces empezamos a trabajar. No, aquí voy a pasar rapidísimamente por toda una sucesión de hechos, de tocar puertas. Cuando llega por ese fax de mi oficina una letra grandota, señora, me dice, ¿cómo se llaman? Y yo le dije, el gobernador se llama Álvaro Uribe y el alcalde se llama Sergio Naranjo. Señor Sergio Naranjo, señor Álvaro Uribe, acabo de hablar con Pilar Velilla, me la sé de memoria porque caminé con esa carta por todas partes. Si el museo crece, él hablaba de una zona verde, un parque donde estuviera el museo. Yo estaría dispuesto a dar esto. Yo salí inmediatamente, me fui a la oficina del gobernador. Yo había trabajado allá y yo sabía por dónde me metía para llegar directamente. Y el gobernador estaba saliendo del Consejo de Gobierno. Yo lo paré en la puerta, me saludó, lo saludé y le dije, gobernador, acaba de llegar esta carta al Museo de Antioquia, la lee y me dice así como es la mil, Pilar, ¿qué hace una ciudad cuando un artista le ofrece esto? Yo le dije, pues un museo. Y me dijo, vamos a hacer un museo. Ahí empezó el tema. Faltaban 6 meses para que se terminara tanto el gobierno de él como el del alcalde. Pedí ayuda a Jorge Molina Moreno, que fue un hombre extraordinario, con razón fue el alcalde cívico durante tanto tiempo. Y le dije, acompáñeme ahí donde el alcalde, que yo no lo conozco. Fuimos y este alcalde me dijo, mire, yo no sé de museos, pero no me dan miedo ni los proyectos grandes ni las cifras altas. Haga un proyecto y me lo trae. Ustedes se imaginan, yo salí caminando por el aire, pues el uno me dijo, vamos a hacer un museo, el otro me dijo, no importa lo que valga. Bueno, del dicho al hecho, en realidad era el final del gobierno. Un proyecto de esta naturaleza no se hace al final de un gobierno. A Álvaro Uribe se le ocurrió una idea que siempre fue grande, extraordinaria. Yo considero que era muy revolucionaria y era la fábrica de licores que daba en la puerta del metro. Eran 110.000 metros de parque. La fábrica, donde está la fábrica, tiene unos techos paraboloides divinos que los arquitectos yo los llevaba y me decían, no, aquí podemos hacer el museo más hermoso. Eso tal vez habría sido un detonante de cambio de esa zona, pero el caso es que de ahí Juan Gómez entra en la campaña para la alcaldía y entre sus promesas dice que si él es alcalde, y lo dice en una reunión de gente de la cultura donde yo estoy sentada viendo a ver qué nos iba a decir, que si él es alcalde, hace el proyecto del Museo de Antioquia. Esto motivó mucho la prensa, pues yo creo que mi condición de periodista y mis compañeros y mis colegas llegó a ser una cosa tan promocionada que yo digo que un día
sube Dorita a la oficina y me dice, doña Pilar, no hay papel higiénico. Y yo dije, en el Museo de Antioquia no hay papel higiénico. Pues hagamos un pedido. Y me dice, no hay plata. Y además a la persona, a la empresa que nos despacha, le debemos un año. Entonces yo llamé a la prensa y yo dije, en el Museo de Antioquia no hay ni con qué comprar un rollo de papel higiénico. Era dramático, salió en primera página. Tanto que llegamos a pensar que esto había sido un asunto de medios de comunicación. Ellos se aliaron con esta lucha y lo convirtieron en un clamor. Una cosa muy bonita entonces que pasa es que el problema de un museo se convierte en un problema de ciudad. Y vimos 28 posibilidades de sedes diferentes, incluso en algún momento en que no se daban las cosas, yo llegué a ir a Bello, le pedí cita al alcalde de Bello y le dije, alcalde, Bello es el Museo de Antioquia, puede estar en Bello, ¿usted estaría dispuesto? Y me dijo, yo estoy dispuesto. Alcanzamos a ver un lote. Cuando Juan Gómez supo, pues imagínense. El caso es que finalmente, después de todas estas vueltas que se dieron, se decide que fuera este edificio. Hermosísimo. Estamos felices, miren que aquí ya hay una valla, empezamos a trabajar, ya se había vinculado a nosotros el Banco Industrial Colombiano. Felipe debe recordar muy bien cómo yo le hablé con Michel Arnao, que es realmente el papá de la cultura metro, porque esa agencia fue la que se inventó la cultura metro 10 años antes de que existiera un metro, diciéndole a la gente para qué le iba a servir, cómo le iba a mejorar, cómo significaba calidad de vida y cómo lo debía cuidar, que nosotros aprendimos, nos volvemos cultos cuando nos subimos al metro y volvemos y somos incultos cuando nos bajamos. Y yo le había dicho a Jorge Londoño, un hombre extraordinario, que si hacíamos una cosa parecida con el metro, que Michel Arnao me había dicho que si yo conseguía la plata para la producción, él me regalaba la creatividad de la campaña. Y me dice Jorge, Pilar, ¿y cuánto vale ese proyecto? Y yo le dije, pues Michel me dijo que 90 millones. Y él se rió. Me dijo, Pilar, la Fundación BIC tiene 100 millones de presupuesto para el año. Y yo le dije, no, es que no vamos detrás de la fundación, porque la verdad era que lo que queríamos era sacar al museo de la figura mendicante. Nosotros vamos a ofrecerte un buen negocio de marca. Y dio la casualidad de que en ese momento el BIC se iba a convertir, empezó pues todo este proceso para hacer Bancolombia y no había una manera mejor de hacerle ver a la gente que una empresa la quiere que con una infraestructura social como esta. Bueno, se decide que sea así y un día pongo esta bolita amarilla aquí porque me paro en esta esquina y miro este desastre. Esto no era ni patrimonial ni nada, esto era feo. Este callejón era un callejón lleno de gamincitos de 4 o 5 años que curiosamente ya no se ven de esa manera. Lo que se ve hoy en el centro es otra cosa. Y los indígenas. Muy doloroso y una zona de mucho robo. Todos los negocios tenían reja, en fin. Y yo dije, pensé que dicha demoler todos estos edificios y abrirle la fachada a este museo. Yo, que soy periodista y no soy urbanista, pensé en una zona de acogida de un museo. Yo no pensé en una plaza inicialmente. Pues empezamos a hablar, bueno, la gente me decía, muy bonito, pues como de eso que te dicen, muy bonito, Pilar, como estás loca, te embobaste, todavía suenan las bombas del narcoterrorismo, ¿quién va a comprar esos edificios? Los va a echar al suelo. En fin, parecía una utopía y no lo fue. Tocamos puertas, yo iba con mi rollito. La Fundación Ferrocarril me hizo un primer esquema a mano alzada, lo hizo un arquitecto, artista extraordinario que luego murió muy joven. Yo me encontraba con Cristina Toro en las antesalas porque ella estaba con su teatro y conversábamos y trazábamos sueños y decíamos tal vez si tocamos esta puerta o aquella. Y finalmente un alcalde dijo, voy con esa, que fue Juan Gómez. Yo llamé a Botero y le dije, maestro, es probable que hagamos una plaza al frente del museo. Si hacen una plaza, yo regalo 14 esculturas.
con las que estoy andando itinerando por el mundo. Pues fue tan increíble que al tiempito llamaba y decía, sabe Pilar, tal que la tengo en tal parte, también va para Medellín. No trajo 14, trajo 23, tanto que no nos cabía. Entonces pasa esta maravilla, pues esto realmente, esto era al frente del museo, pues sin palabras. Ahí pongo la palabra optimismo porque para uno ser soñador tiene que ser optimista y creer que es posible, porque realmente hoy verla pues es fácil, pero ayer decir vamos a demoler estos edificios, se van a comprar y se van a echar al suelo, pues no, se veía muy difícil, valía mucha plata, en fin. No fue fácil. Fui muchas veces a la Universidad de Antioquia a que prácticamente me tiraran tomates maduros porque íbamos a demoler el patrimonio de la ciudad. Nunca habían protestado por el verdadero patrimonio que se había demolido, pero por estos edificios sí. La gente estaba muy preocupada, tuvimos que hablar mucho con la gente, el atropello oficial, etcétera. La gente tenía miedo de que le cambiaran aquella cosa tan horrible, tan peligrosa, donde atracaban a todo el mundo por un parque de esculturas. Finalmente, el alcalde decide comprar los edificios, se hace algo extraordinario en 6 meses, la alcaldía fue capaz de aplicar la ley de expropiación administrativa que era nueva en Colombia, comprarle a 280 abogados que tenían oficinas ahí y a mucha más gente y demoler. Esto fue un éxito de Juan Gómez Martínez que nunca terminaremos de agradecérselo debidamente, porque se nos olvida quién hizo las cosas. Fue muy increíble porque todavía tumbando edificios, pues ya habían llegado algunas de las esculturas. Era increíble por la generosidad del maestro Botero. Y nos aparecía aquí una culata que había que arreglar. El edificio acababa de ser restaurado, la antigua gobernación, cuando se convirtió en Palacio de la Cultura. Miren esto cómo empieza a aparecer. Este es otro edificio que es patrimonio y que logramos mucho tiempo mantenerlo limpio, su fachada, ya volvió y se llenó de avisos, porque creemos que muchos avisos venden mucho cuando en mi opinión antes confunden. Eso yo lo llamo, me van a perdonar, todos somos paisas o casi todos los que estamos aquí, lo llamo el mañé paisa. Mañé lo decía mucho un amigo mío, creo que todos saben qué es, y es que es algo muy feo. Y somos capaces de coger el lugar más lindo o el edificio más lindo. Miren, por ejemplo, el edificio Fabricato, que es uno de los mejores edificios de la ciudad, le pusieron una cafetería en la entrada, que además es completamente irregular porque no cumple con la norma. Bueno, así pasó, empieza el edificio como nos soñábamos a mostrarse en todo su esplendor, quitándole todas estas cosas que tenía al frente. Si ustedes lo miran bien, realmente no exagero cuando digo que es uno de los mejores edificios del país. Aquí pongo esto porque en la antigua gobernación, esto es hoy Plaza Botero, había un parqueadero. Ese parqueadero entonces era el parqueadero de obras públicas de la gobernación y aquí quedaban unas culatas y el metro, cuando se hace el metro decide que esas culatas son muy feas y decide taparlas. Cuando ya estamos hablando de que se van, de que hay un proyecto de demoler, yo voy a la gerencia del metro, pido cita, no me la dan, hablo con un arquitecto y les digo, miren, yo no soy nadie para decir que no construyan un edificio, pero puede que nos oigan y hagamos una plaza aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con ese edificio? Me dijeron, ya hay licitaciones, ley hacerlo. Y digo, pero aplácenlo. Hagamos algo porque a lo mejor nos oyen. Pues no, nos oyeron los que querían. Juan Gómez nos oyó y aceptó hacer la plaza, pero el metro construyó su edificio. Estuvimos un tiempo mirando que si se transparentaba, que si el primer piso. Este edificio en gran parte era para tapar la feura de estas culatas. Yo decía que es como cuando uno se va a separar del marido, entonces decide tener un hijo porque de pronto salva el matrimonio. No se salva, se empeora. O sea, esto era para tapar una cosa fea, pues lo que se hace es otro error. Se construyó el edificio, fue una gran polémica,
que si lo transparentamos, que si lo pintamos, que si no sé qué. Y yo hacía así, yo decía, hay que demolerlo. Todo el mundo me decía, meten al alcalde Juan Gómez a la cárcel, eso es detrimento patrimonial. En fin, y lo demolimos. Un día Juan Gómez también hizo así, dijo, tumben. Se la jugó. 10 años estuvo yendo a la Procuraduría hasta que les preguntó cuánto costó el edificio. El edificio había costado 800 millones. Era una cosita. Y les dijo, ¿saben cuánto valen las esculturas de Botero? Cerraron el libro y salió libre de culpa. Realmente valía mucho más para la ciudad un ícono como la Plaza Botero, que es única en el mundo, que de verdad se volvió un ícono en la ciudad. Entonces aparece esto, la ciudad se vuelca en el museo. En esa época tuvimos muchos programas para involucrar a todos los barrios de Medellín, los barrios amigos, los carnetizábamos. Decidimos que la entrada para los estratos 1, 2 y 3 era gratis y como no hay tampoco un carnet de pobres, entonces bastaba que mostraran la factura de las empresas públicas o simplemente que llevaran el carnet de los días que hacíamos para llevar cada barrio para que el barrio entendiera qué era un museo y cómo le servía. Esos días el museo era un gran desorden. Yo recuerdo que un día llegó una señora muy elegante porque era un domingo y la gente seguía entrando y me hizo llamar. Había ese día fue Vallejuelos, había mujeres dando de mamar al bebé en el patio, abrieron tamales, los niños corrían y gritaban porque no los organizábamos, porque si no, no volvían al museo, si los poníamos en fila se aburrían, en fin. Y me llama la señora y me dice, no a mí, me acordé, se encuentran con Aurita López. Yo no sé si ustedes supieron quién era esta extraordinaria mujer, que era la persona que manejaba el área de educación del museo. Y le dice, y da con Aurita, pobre señora, le dice, mire, yo he viajado por todo el mundo y he estado en muchos museos y nunca había visto un museo como este. Ella se refería al desorden que había negros, blancos, amarillos, verdes, azules, de todos los colores. Y ahorita le dice, ay, no señora, es que como este no hay. No lo busques que no lo va a encontrar. Como este museo no hay. Experiencias como esas tenemos mil maravillosas. La gente entonces se adueñó, aquí los árboles todavía están chiquitos, luchamos mucho porque hubiera grama, nadie creyó que en la Veracruz pudiera existir una grama y que se sostuviera. La plaza es rarísima si ustedes la miran de arriba porque primero hicimos un terreno y por donde caminó la gente, por ahí hicimos los caminos. Entonces, cuando uno los mira, pareciera que no tienen sentido, pero es que siguen el paso de la gente, por donde la gente pasa, como cruza, en fin. Aquí puse esta frase que me encanta, que dice Rogelio Salmona, pues todos saben, uno de los más importantes arquitectos que ha tenido Colombia de prestigio internacional. Y él dice que hacer arquitectura en Latinoamérica es un acto político, además de ser estético y cultural. Miren, por ejemplo, cómo quedó la culata del Palacio de la Cultura. Un día los jardineros me dijeron, Pilar, vamos a poner, creo que son 11 cipreses contra la fachada y hay que comprarlos. Yo dije, ¿cuánto valen? Me dijeron 1.800.000. Yo me fui al restaurante del museo, ya estaba pues el Café Botero, y miré así a ver quién veía, y veo un antiguo profesor de la universidad, y me le acerqué, lo saludé, me puse a conversar con él, Guillermo Saldarriaga, y me dice, y le digo, oíste Guillermo, ¿qué tal que el día de mañana vos pases con un nieto de la mano por aquí, por la Plaza Botero, y le digas, mira, esos 11 cipreses los sembré yo? Y me dice Guillermo, ¿cuánto vale? Y yo 1.800.000 y me dijo, manda por ellos esta tarde. Así eran las cosas que le pasaban al museo. Aquí está el viejo edificio, el antiguo edificio donde estábamos antes, que también se adapta para hacer lo que en ese momento llamábamos la casa del museo y donde yo me soñaba que estuviera la Escuela de Artes y Oficios que funcionó en Medellín en 1800. Este es un aspecto de cuando llegaron las obras.
Estamos aquí estamos parados mirando, muertos de la emoción, era un momento muy importante. Aquí está Botero mientras hacíamos los arreglos y convertíamos el edificio de una antigua alcaldía en un nuevo museo. El trasteo, no les pinto, no quiero volver a hacer un trasteo de esos en mi vida. Trastear un museo que en ese momento tenía 125 años de historia no era nada fácil. La llegada de las esculturas a la Plaza Botero, la noche antes de la inauguración. Y esto, lo que les digo, hacer equipo y unir fuerzas, no hay otra forma. Nada se hace solo. El país no se va a arreglar por una sola persona. Los problemas que tenemos los tenemos que arreglar todos, absolutamente todos. Y cada uno tiene su parte. Lo que pasa es que tenemos que pensar en cuál es la parte de cada uno. Cómo podemos hacer que el país sea justo y equitativo y pacífico. Llega, esta es la anécdota de Luis Caballero, que era de Coltejer, digo era, porque no creo que nunca vayan por él. Cuando fue Ardila a entregarlo, yo le dije, doctor Ardila, esta obra llegó para quedarse porque era un comodato. Me dijo, claro, esta obra ya se queda en el museo. Entonces le dicen sus funcionarios que lo rodeaban, doctor, acuérdese que estamos en ley 550, en ese momento era ese número. Y como dicen los jefes, los grandes jefes, así de grandes como Ardila, le toca así y le dice, hombre, arréglalo. Como quien dice, no es mi problema, pero el cuadro se queda aquí aunque estemos en ley 550. Con la inauguración, nace de las escuelas de música, nace la primera orquesta sinfónica juvenil de Colombia, que simplemente nos ha conmovido a todos, y no solamente en Colombia, sino también por fuera. La Plaza Botero bastaba pues sacar una guitarra y se llena de gente, no hay ni que invitar a la gente, llegan por miles, se volvió un centro incluso de las fiestas más elegantes de la ciudad y más novedosas. Si llegaba el BID, la fiesta es allá y todavía sigue siendo así. Los niños se vuelven en unos protagonistas principales. También se crean una serie de líneas de negocios y por primera vez en la historia de Colombia, un museo de su género logra obtener, la primera vez fue 5 años seguidos, obtuvo excedentes, porque no son utilidades, que saben que si las llaman utilidades llega la DIAN por ellas, excedentes. Porque se le montaron líneas de negocios. El café, por ejemplo, cuando estábamos construyendo levantaron este muro completo y yo llegué y dije, no, había que tener una ventana, que la idea era que quien estuviera en el restaurante se antojara de la tienda y viceversa. Una persona a la que hay que honrar en esto fue Tulio Gómez, el de Londoño Gómez, que se regaló como gerente y le dijo al alcalde, yo le gerencio el proyecto y lo sacó en un año. Pero es que era, entonces, me acuerdo que me dijo, no Pilar, no empeces a cambiar cosas que nunca vamos a terminar. Yo me fui donde el director de obra y yo le decía, Diego, por favor, abrime esas ventanas, yo las pago de plata mía. Finalmente, pues, abrieron las ventanas y ahí están. Y el museo se vuelve un asunto de ciudad. No solamente de consecución de recursos, porque por poner esa obra en el metro cobrábamos y cobran todavía. O sea, el museo tiene unas líneas de negocios que hacen, en este momento no está sostenible, pues lleva unos años difíciles y la pandemia llegó pues como a dar el último toque. Y esta foto que pongo aquí es uno de los días de barrio. Ahí hay un señor, un papá que está haciendo de caballito como en la obra de Botero, haciendo la obra de Botero, y esta era la forma, o es la forma, como deben visitar los niños un museo. Porque si no es así, lo que pasa es que la próxima vez que la maestra diga, la semana entrante vamos a un museo, todos digan, ay, otra vez, hay que hacerlo feliz. Yo me acuerdo que un día iba por un corredor y iban unos niños en filita así como cogiditos de aquí de los hombros y yo les dije a los de atrás, no hay que hacer fila, rompan la fila, aquí vienen a pasarla bien, a correr. Y viene la maestra
y me dice, señora, lo que usted está haciendo rompe mis reglas. Y yo le digo, y lo que usted está haciendo rompe las mías, porque a lo mejor estos niños nunca van a querer volver al museo si los ponemos a hacer una visita tan pesada y tan aburrida. Es más, ahorita tenían las respuestas a todas las tareas que sabíamos que ponían después de salir del museo, en opinión de ahorita, con preguntas estúpidas, porque ella decía, ¿para qué quiere saber un niño cuántas obras de Cano hay en el Museo de Antioquia? ¿No es mejor decirle cuál fue la que más te gustó de todas, cuál te llegó al alma, cuál te alegró, cuál no te gustó? Entonces ella decía que a ningún niño le preguntaban cuántos litros tenía una piscina después de que se divertía en ella. Lo mismo tenía que ser el museo. Pasamos al proceso del jardín botánico. Estando en el museo, yo voy donde David Escobar, ya está Fajardo en la alcaldía, llevan un año haciendo reuniones para ver cómo salvan el jardín botánico. Yo le pedí cita a David, le dije, dame 10 minutos, yo fui, le dije, yo creo que con el jardín botánico hay que hacer esto. Y me dijo, ¿te interesaría? Y yo le dije, a mí me interesa. ¿Y dejarías el museo? Y yo dejaría el museo. Antes de salir pasé por el escritorio de Jennifer Murillo, una mujer tal vez de las más inteligentes y valiosas que he conocido en mi vida, y le dije, Jennifer, nos vamos a trabajar al jardín. Y me dijo, pues sí, este museo ya está listo, vámonos al jardín. Y bueno, esta es otra historia, y así salimos un día del Museo de Antioquia y al día siguiente entramos al Jardín Botánico. Nosotros le pusimos esa frase de algo nuevo cada día porque entendíamos que es que en un jardín todos los días nace algo, miles de hojas, miles de flores, miles de cosas. Y aquí pongo esta frase que dice cómo reconocer la necesidad es la principal condición del diseño. ¿Qué pasa? Que no me quiere pasar. Bueno. Este es el jardín botánico de antes. Aquí está un parqueadero de buses y camiones que era del jardín botánico, el viejo orquideorama y un club de tenis de ricos. 48 socios utilizaban un pedazo muy grande del jardín botánico. Llevaban tantos años ahí que pensaban que el terreno era de ellos. Aquí está también un parqueadero de la alcaldía de Medellín, de obras públicas de la alcaldía, donde el alcalde Fajardo se estaba soñando hacer Explora. Y aquí está Moravia y su montaña de basura. Este es el jardín hoy. Y Explora ahí. Esto entonces se convirtió en la zona norte. Yo decía que por esta calle no pasaba mucho más de la mitad de Medellín, ni en carro. No pasábamos por ahí, no nos importaba, porque la ciudad está dividida en dos. Entonces, alguna vez la ciudad decidió, con esas decisiones que hablábamos al principio, de botar la basura a cielo abierto a escasas cuadras del corazón de la ciudad, del centro de la ciudad. Y botamos tanta que hicimos una montaña. Tan fuerte la montaña que los camiones subían y bajaban a esa montaña. Y esa montaña se convirtió en un gran problema de ciudad, porque todos los gases que exhalaba y los lixiviados y todo estaban enfermando a la gente que vivía ahí. Y ya había daño genético. Era un problema gravísimo. Con las basuras llegaron los recicladores y con los recicladores llegaron los tuburios. Y el alcalde Fajardo en ese momento entonces decide que no puede vivir nadie en la montaña de basura, que es un peligro, estamos atentando contra la salud de miles de personas, y empieza a sacar casa por casa y a llevarlos a otra zona de la ciudad. Este es otro tema difícil también, bastante difícil. Y en cada lugar donde salía un rancho aparecía una banderita y la montaña de basuras comenzó a llenarse de banderitas, y llaman al jardín botánico a que hagamos algo con esa montaña de basura. Un jardín. No se podía ni siquiera sembrar comida porque no era prudente, no podía cosecharse una huerta, sembrar lechugas o árboles de naranjas. Pero además se forma una cooperativa
en Moravia de mujeres, que son las que se encargan, existen todavía, tienen un vivero en la cumbre de la montaña de basura y distribuyen sus flores a muchas empresas y almacenes y todo. También se construye, encargado a Rogelio Salmona, el Centro Cultural de Moravia, que se lo encargaron al arquitecto más famoso de Colombia para el barrio más complicado de la ciudad, como debe ser. Y también nace pues el Colegio Nuevo de Moravia. Aparece entonces la montaña de basura completamente ajardinada, está conservada en parte, no se le ha hecho la conservación que merecería, realmente fue un lugar completamente distinto a lo que veíamos antes, completamente renovado y colorido, y para la gente de Moravia fue un regalo. Bueno, y en ese jardín entonces estaba en lo que era el bosque centenario de la independencia. Como los antioqueños somos muy exagerados, cuando íbamos a celebrar un centenario, pues se siembra un árbol en algún lugar de la ciudad, eso se hace en todas partes del mundo. Nosotros decidimos sembrar 100, uno por cada año. Entonces, mucha gente en Medellín está cultivando algún árbol en su casa que va dirigido al bosque centenario de la independencia, y el bosque se convierte en algo muy importante de la ciudad, no tiene muros, la gente va, yo fui, a mí me tocó ir muchas veces de niña al bosque de la independencia, como todo pasa. Era un sitio, el lago era muchísimo más grande de lo que es hoy, esta era la entrada, tenía esas dos portadas, pero el bosque no tenía muros, la gente del barrio pasaba, en fin, y era un sitio, primero fue los baños del Edén, donde una familia Arango, las hermanas Arango, tenían eh, eh, baños, que decían que eran baños curativos, y vendían cosas de comida típica y eso, y la gente, porque el bosque era lejos, en ese momento era lejos, Medellín era de 300.000 habitantes, la gente iba al bosque los domingos de paseo, a bailar, a comer, en fin, a bañarse. Luego se convierte en el año 72, creo, no me acuerdo bien, bien, una señora, Elena Baraya de Ospina, se consigue que Medellín fuera la sede de la Conferencia Mundial de Orquídeas. Y pues naturalmente va donde un alcalde, el alcalde le dice, pues coja ese bosque de la Independencia, que eso está arruinado y olvidado y nadie va allá. Hacen una especie de orquideorama y nace. Con las flores llegan los biólogos, los botánicos y los amantes de las plantas, y nace lo más importante del jardín botánico, que es el herbario. Uno no sabe, pues yo no tenía idea de lo importante de un herbario hasta que entré pues al jardín botánico. Antes no tenía idea que era algo tan importante para la ciencia. Entonces aparece el Jardín Botánico de Medellín, que cumple 40 años, que cumplió 40 años el año pasado, creo. Bueno, pero como todo lo nuestro, las entidades se vuelven elefantes blancos, principalmente porque no son sostenibles. Entonces son entidades limoneras, si hay plata. En el 91, con la reforma constitucional del 91, se acaban los auxilios gubernamentales y estas entidades que vivían de que algún alcalde que le gustara los jardines botánicos o los museos daba una plata, pero si no le gustaba no la daba, se acaban por culpa de la corrupción. Pasamos de una vez a lo que llamamos el mercadeo social. Entonces, ¿qué es lo que dice el Estado? No le vamos a regalar plata, vamos a contratar con usted servicios. Entonces, el Jardín Botánico montó la empresa de los jardineros de la ciudad para mantener la ciudad y con ese dinero ayudar al sostenimiento del jardín, tener el jardín vivo y lindo. Y además, por eso, con esto que acaba de pasar, pues la verdad es que el negocio que hacía la alcaldía con el jardín era redondo, porque el jardín deja de ser carga de la alcaldía, porque es una entidad sin ánimo de lucro que requiere apoyo, porque el jardín está consiguiéndose su plata. Es la esencia de la discusión que tenemos en este momento con la plata regalada o ganada. O sea,
No, yo no pedía limosna, y aquí hablo en primera persona. Yo no quería ser directora del museo ni del jardín dedicándome a pedir limosna. Yo quería ser directora de un museo, de un jardín, proponiendo negocios, porque eso es mucho más digno, porque la limosna es indigna, porque cuando hay caridad, que es otra cosa. Si yo tengo caridad con mi empleada, quiere decir que no le estoy pagando lo justo. Si yo le tengo que regalar para comprar la comida, más bien le pago lo justo y ella con toda dignidad se gana la plata con que sostener a su familia. Es distinto. Entonces, lo que decidimos, bueno, es romper el esquema. Aquí ponemos sin sentirse un nuevo Adán, no estoy hablando de nadie en particular, pero uno no puede llegar a una entidad a decir que todo lo que hay está mal y que yo llego con las grandes ideas. No, hay que cambiar algunas cosas, pero no todo lo que hay está mal. El jardín tenía tradición, conocimiento, y con base en ese conocimiento es con el que creamos las líneas de negocios. ¿Qué sabemos hacer? Sabemos hacer jardines, diseñar jardines, hacer paisajismo, somos científicos, podemos asesorar minerías, podemos reparar territorios, ¿cómo se dice? Pues destrozados, en fin, hacer investigaciones científicas, descubrir plantas nuevas para el mundo, de todo. Sabíamos hacer un mundo de cosas, pero no las hacíamos y cuando las hacíamos no cobrábamos por ellas. Estas fotos que les paso, esto era el corte de toda la poda que se iba contra el muro. Luego se volvió en un gran compost que todavía funciona, está en el cementerio en Campos de Paz. Alquilamos un lote allá, hicimos un gran planta de compostaje y le ayudamos al cementerio a procesar todas sus flores marchitas. Estas fotos que les muestro fueron tomadas 8 días después de empezar esta aventura, y este era el jardín, guardaban todo, 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 no se botaban nada. Pues miren esto, era mucha basura, era una cosa indescriptible. Yo las muestro y me dicen, no, no, Pilar, eso no, pues mentira, eso no era así. Pues no era así, esto era una esquina del orquidorama. Esta era la cocineta de los empleados. Cuando uno tiene los empleados en esta cocineta, no los quiere y ellos no quieren la empresa. Es lógico. Se sienten muy maltratados, no se sienten dignos, importantes para la empresa. Este es muy simpático porque este era el baño del vivero comercial. Yo siempre decía, ¿quién puso la silla para qué? ¿Y por qué nunca la quitaron? Pues se ve que la silla ahí se pudrió ahí, en ese punto. Esta era la planta eléctrica del orquidorama. Miren ahí, plátanos, puertas. Mejor dicho, cuando Bomberos fue y me dijo, señora, aquí no han tenido un incendio porque Dios es muy grande. Había muchas de estas bodegas, muchas. Este era uno de los auditorios. Este era el parqueadero, que era de camiones y buses. Por aquí está la quebrada, y lo que pasaba en esa quebrada en aquella época era bastante complejo. Cuando yo me saludaba de besos con el dueño del parqueadero, el jardín había hecho un acuerdo, era, usted nos cuida el jardín y nosotros le entregamos el parqueadero para que lo explote. Y cuidaban el jardín gente bastante rara, y bueno, esto era bastante raro, muchas historias detrás de esto, muy macabras. Así era. Este era lo que yo llamo con sorna, qué pena, pero de verdad que aquí había mujeres que trabajaban hacía 28 años y 30 años, y pues la zona de alimentos y bebidas. Esta es una foto dramática en un jardín botánico. Este era el vivero comercial, y los edificios, más o menos, estaban aquí. Bueno, aquí hay una prueba de la riqueza de fauna que tiene el jardín, y este era el homenaje al hombre que le dio nombre al jardín botánico, Joaquín Antonio Uribe, un maestro de escuela que llegó a ser uno de los hombres más importantes de su época por su sabiduría y por los libros que escribió y por todo lo que hizo por Colombia. Así estaba el jardín, así. Aquí había un ejemplo de presencia de marca. Alguna vez le dijeron ponga la banca
y le pone su crédito. Pero pues yo no quisiera tener el logotipo de mi compañía si la tuviera en un lugar así. Este era el teatro al aire libre, la bodega de la cocina, los letreros del restaurante. Creemos que antioqueñidad es un error de ortografía o una vulgaridad. No traiga machete, aquí le damos, como es de bueno estar aquí. O sea, este era el bar del restaurante. Yo siempre dije que ganaría cualquier premio, pues podría ser el bar más feo, no de Colombia, sino de América Latina. Era imposible que esto funcionara así. Miren que para significar hombres y mujeres pusieron bacenillas. Bueno, aquí ponemos un antes y un después, cómo pequeños cambios pueden provocar grandes efectos sociales. La antigua entrada del jardín y la nueva. Cuando pusimos estos chorritos que ahora se dañaron y no los han arreglado, el barrio llegó a jugar inmediatamente. Los niños la pasaban felices. Esto es en la calle. Los niños eran fascinados, era para ellos una diversión estar ahí. No le hacían daño a nadie. Este era el famoso muro y la cancha de tenis y como les decía al principio, la alcaldía de Fajardo había reunido como 60 personas, muy expertas todas, y una de ellas muy amiga mía, y pasaba por la Plaza Botero, pues yo en el museo, y lo saludaba y me decía, voy a una reunión al jardín, y yo le decía, invítame, yo tengo ideas para el jardín. Te vamos a invitar, Pilar, pero nunca me invitaron. Fajardo quería tumbar los muros del jardín, destaparlo, y bueno, llevaban casi el año y no, asesorados por la Universidad Nacional, con dineros de Confama y Confenalco, que al fin de cuentas son competencia y pues, ¿cómo sería la importancia del jardín? Que en eso se unieron para poner unos recursos y que la Universidad Nacional hiciera un proyecto de transformación del jardín. Entonces, mire, este es el anterior, la calle, el andén y el muro, y este es el de hoy. O sea, el jardín está cerrado, pero no tapado. Y yo digo que es más lindo verlo de afuera que de adentro. Y hacemos para poder recibir dinero de la alcaldía. Como no podíamos, porque es una entidad privada sin ánimo de lucro, la alcaldía no le puede regalar plata al jardín, ni pagarle sueldo, ni nada, solo puede contratar con ellos. Se le vendió a la alcaldía una hectárea para hacer unos espacios públicos gigantes. ¿Cómo serán de grandes? Que aquí, pues esta es la vía, pero esto es andén. Hicimos como este juego, escaleritas, otro sendero. Sí, la idea era hacer una cosa muy seductora, que la gente la disfrutara mucho, que la usara, que fuera un espacio público muy cercano a la gente. Miren esto es fascinante, yo lo veo y de verdad que hay veces que se me salen las lágrimas de la emoción. Me parece que en Medellín no hay muchos espacios para ir, especialmente con niños, y este es uno de ellos y me alegra mucho que podamos tener una manguita, como yo la llamo. Aquí está el alcalde Fajardo tumbando el muro. Claro que antes de que él llegara le hicimos un cortecito para que cayera fácil, porque el sueño que teníamos era que al caer el muro nosotros traíamos al público más esquivo del jardín, que eran los jóvenes. Entonces, que cayera ese muro, ellos entraban por este roto a un gran concierto. Y así lo hicimos. Fue fantástico. Todo esto, todas estas cosas, yo las llamo que se hacen como un proceso de seducción. Es mostrarles que el lugar es importante, que es alegre, que es público, que nos pertenece, que lo podemos disfrutar. Y esta fue una gran noche, yo muy preocupada, daba muchas vueltas, había muchos jóvenes, yo decía, donde pase algo, Dios mío. Finalmente no pasó nada. Llegó un momento en que se les dijo, muchachos, el concierto se acabó, fuera para la casa, y todo el mundo fue saliendo. Bueno, aquí está el viejo Orquidiorama, que era realmente una bodega, y el nuevo, una belleza de edificio que ha ganado varios premios internacionales y nacionales, un lugar que se ha convertido en un punto, también en un ícono de la ciudad, y sobre todo
el jardín tiene algo que es fantástico y es que para mí es el sitio más incluyente de la ciudad. Uno ve las clases sociales al mismo tiempo. Hay gente sentada en in situ comiendo langostinos, al frente hay un grupo de señoras de Moravia que tienen una coca de arroz con carne molida y las dos están felices. Los que están sentados en el restaurante no dicen, uy, ¿qué es este sancochadero tan horrible con esa gente? Para nada. Y las de allá no dicen, uy, esta gente tan fastidiosa allá comiendo, ¿quién sabe qué estarán comiendo esos señores? No. Y en el orquidorama, pues no sé si hoy lo hacen, pero nosotros hicimos todo el esfuerzo, éramos un equipo extraordinario, de gente muy apasionada por lo que estábamos haciendo. Inolvidable además mis compañeros, que aquí un día llegó una señora de Moravia y dijo, mi hijo se gradúa de biólogo en la Universidad de Antioquia y yo quiero que la fiesta sea en el orquidorama. Yo le dije, pero claro, va a ser en el orquidorama. ¿Qué presupuesto tiene? Me dijo, tengo 4.500 pesos por persona. Y yo le dije, bueno, con eso hacemos una fiesta y con eso hicimos una fiesta y ella celebró el grado de su hijo de biólogo en el orquidorama. Es un lugar muy bello, que nos llena de orgullo, de manera muy especial a quienes lo diseñaron. Este es el antiguo restaurante, el nuevo, también de una gran dignidad, in situ. Esta era la oficina de Álvaro Cogollo. Aquí les tengo que decir que el Jardín Botánico está vivo solamente por Álvaro Cogollo. Y la gente me dice exagerada, y yo sí. Un hombre muy importante, uno de los biólogos más importantes de Colombia, que estuvo ahí trabajando por defender el jardín y el herbario. Le ofrecieron puestos en Bogotá, en todas partes. Él fue, bueno, ha sido profesor de la universidad muchos años, pero también cargos muy importantes. Y él, yo le puedo decir porque sé que si me estuviera oyendo no me diría nada. Miren, por ejemplo, que para poder traer sus muestras botánicas, él tapaba las ventanas con cintas para que no se le contaminara. Cuando yo fui a firmar los primeros cheques era con cheques en ese momento, estoy hablando, yo estuve del 2005 al 2010, en 5 años hicimos 6 edificios. Me vi el cheque de Álvaro Cogollo y era de 1,5 millones. Y yo le dije a Ángela, la secretaria, Angelita, este hombre se gana esta plata. A mí me da pena. Me dijo, Pilar, ese es el sueldo de él. No soy capaz de firmar este cheque. Este hombre tan importante, el biólogo que más especies nuevas ha descubierto para el mundo. 15 de ellas llevan su nombre. Cogollo, y además que es un nombre para eso. Y le dije, hacémelo por el doble, por 3. Y me dijo, Pilar, ¿de dónde? Y yo, no sé, yo voy a ver qué hago, pero no soy capaz. Este hombre no reparó en su sueldo y en nada, tanto que después trabajamos para que le dieran un premio personal y cuando se lo dieron, una fundación muy importante a la vida y a la obra, llegó con el cheque donde mí. Me dijo, Pilar, este cheque es para el jardín. Y yo, ¿para el jardín? ¿Estás loco? Es que ni siquiera es para vos, es para tu esposa que te ha aguantado toda la vida ganándote un sueldo de miseria. Me hace el favor y se lo llevas ya a ella. Bueno, un hombre extraordinario. Esta era la oficina de Álvaro, este era el herbario, las muestras botánicas guardadas, porque ellos van preparando cada muestra, pero no había plata con qué trabajarlas todas. Aquí había muestras botánicas desde el siglo XIX. Este es el nuevo herbario, completamente técnico, construido con las mejores especificaciones para la conservación de muestras botánicas, como debe ser, con toda la dignidad, las oficinas nuevas, abiertas, sin paredes. De hecho, yo también estaba ahí sentada en un escritorio de esos y una directora decidió que tenía que estar encerrada con aire acondicionado porque este es un edificio muy bien diseñado por Oscar, se me olvidó, que es bioclimático. Había que esperar que todo el efecto del edificio, que los árboles crecieran y eso, pero ella decidió que solo podía trabajar con aire acondicionado. Eso lo digo como una crítica. ¿Se me notó? Bueno, este es el edificio, tenía un espejo de agua, el aire
se refresca en el agua, entra por aquí, sube haciendo efecto chimenea para refrescar el edificio. Infortunadamente, alguna persona decidió que los espejos de agua eran difíciles y le sembró matas, pero una belleza de edificio. Oscar Mesa, ya me acordé. Un arquitecto que ha hecho edificios científicos muy importantes. La biblioteca, la nueva. Las colecciones, esta era la colección de Palmas, en serio, no se rían, esta era la colección de Palmas, esta es la nueva. El diseño fue de Nicolás Hermelín, fabuloso diseñador, arquitecto paisajista. Aquí tiene, si ven, como una ruedita, y lo que hace es que por la noche sale de ahí un halo de luz que ilumina la parte de abajo de las palmas. Teníamos que hacer un ejercicio especial con las palmas porque Colombia es el segundo país más rico del mundo en palmas. Los senderos son ecológicos, son duros, pero el agua pasa a través de ellos. En fin, los antiguos sanitarios, los nuevos, este es el de hombres, con pájaros fantásticos. De las mujeres, pues en el orquidorama, que fueran baños que no parecieran ni de una clínica ni de una oficina de aseguradores, sino de un jardín botánico, que el paisaje se entrara por las ventanas. Se preocupaban mucho los arquitectos por el registro y yo decía, pues lo máximo que va a ver la gente de afuera es una mujer pintándose los labios y eso no es desagradable. Bueno, la cocina del restaurante, la nueva cocina, completamente cumplía cumple con todas las especificaciones. Los auditorios, los nuevos, el patio de las azaleas, el nuevo, igual, reformado, restaurado. La esquina del campo de tenis, sacarlos no fue fácil, Fajardo fue muy inteligente al sacarlos y les dijo, yo tengo que hacer canchas de tenis, porque también al alcalde le compete el deporte, pero les voy a hacer la cancha en el Parque Juanes de la Paz, con varios comunas muy populares alrededor, con el compromiso de que ustedes tienen ese espacio si le dan clases a la gente del lugar. Y bueno, era difícil porque ellos, pues, las primeras veces que yo fui me decían, es que nosotros ayudamos a los niños de Moravia. Y yo, ¿cómo? No, pues ellos son los recogebolas, nosotros les pagamos 4.000 pesos y les damos un desayuno. Y yo les dije, ni cuenten, eso es un delito. Eso se llama empleo infantil, por favor, ni lo digan. Ustedes le pagan la escuela o se aseguran de que están estudiando. Lo que ustedes están haciendo es empleo infantil y es un delito. O sea, realmente yo creo que los tenistas todavía no me quieren porque eran 7 canchas y Medellín no tiene muchas canchas de tenis, pero ellos estaban usando un espacio muy grande que era de toda la ciudad para el servicio de 48 socios. Entonces, no podía ser. Aparece esta reja que es diseño de los que hicieron la entrada principal, Ana Elvira Vélez y Lorenzo Castro, que es una reja que se mimetiza con el ambiente. Es muy bonita, muy contemporánea, pero deja ver el jardín por dentro. Este es el viejo teatro, al aire libre. Tejicóndor puso su nombre ahí y nunca más volvió. Este es el nuevo teatro. Suramericana ya pagó porque estuvo por 10 años. Suramericana hacía el teatro y ese sótano que son los baños, y por eso se le daban 10 años de presencia de marca. Ya volvió a tomar el Teatro Suramericana, que es como debe ser este tipo de apoyos de sponsor. Bueno, el bosque que no se toca, lo que cae ahí se queda. Si el árbol se cae, ahí se queda, ahí se pudre y pasa lo que sucede con la naturaleza. En fin, estas son algunas imágenes del jardín, que es un lugar muy especial, lo que pasa con los niños, lo que pasa con cómo el jardín entonces, si no tenía quien supiera de trasplantes, pues contrató y se convirtió en el mejor trasplantador de árboles de la ciudad y se convirtió en el mejor jardinero de la ciudad. Los jardineros del jardín botánico no ganaban, en ese momento cuando yo me retiré del jardín, el salario mínimo estaba en 480 y los jardineros del jardín ganaban 750. Y nos decían, no van a ganar los contratos.
menos con la alcaldía, porque pagan un salario mínimo muy alto. Entonces nosotros decíamos, pues entonces, ¿qué será lo que quiere el alcalde? ¿Que la gente viva bien o mal? Es que la gente con ese salario mínimo no vive. Bueno, los jardineros del Jardín Botánico son seres orgullosos de su trabajo y felices de hacerlo. Y pasan cosas. Una de las cosas más maravillosas que pasa en el jardín es la fiesta del libro. Esta fue una idea de Jorge Melguizo, que dijo, qué cuento de feria, vamos a hacernos una fiesta de libros. Y ha sido un éxito. Este año cumple años de estarse haciendo en el Jardín Botánico. Y al final les pongo esto, porque estoy segura que mapa no es lo mismo que territorio. Estas son las señoras de Moravia, que antes yo pasaba por Moravia, íbamos después de almuerzo y las veíamos sentadas ahí en unas calles muy estrechas, vecinas jugando tute o conversando, chismoseando, tomándose un tinto. Y les preguntábamos, ¿ustedes van al Jardín Botánico? No, no, ¿por qué? No, pues ni ellas sabían, ni nosotros tampoco sabíamos. Entonces hicimos un programa que se llamaba El Jardín, el patio de tu casa, que era el patio de los barrios vecinos, y ahí se hicieron programas con los niños y con las mujeres, cosas muy bonitas, porque ellas dicen, pues después de los destinos, porque los destinos aparentemente parecen ser cosas de mujeres, nos sentamos aquí a conversar y a tomarnos un tinto. Entonces ya lo estaban haciendo en el propio jardín. Bueno, y aquí voy con el tema del centro, a 1000. Realmente, esto lo digo con orgullo, nadie, ningún alcalde antes de él había hecho tantas obras físicas y sociales por el centro de Medellín como Federico Gutiérrez. Fueron 52 obras físicas, la mayoría de ellas grandes obras, es decir, la playa, Bolívar, el Parque Bolívar, muchas. 40 parques. Pero lo más importante de Federico era que había decidido la resignificación del centro de la ciudad. ¿Qué era la resignificación? Volver al centro, disfrutar el centro, vivir en el centro, pero no podíamos hacer que la gente viviera ya mañana si no se empieza a hacer una resignificación del centro. Y lo primero era un espacio público digno. Se hizo muchos metros cuadrados de andenes, muchos metros cuadrados de procesos como el de la playa, como el de Córdoba, muchos de ellos diseñados por la misma gente. Y la connaturalización del Valle de Aburrá empieza en el centro, que más o menos es esto. Pero antes, Federico, que es un alcalde que siempre dijo, esta obra viene de atrás, o sea, Parques del Río venía de atrás, porque un alcalde solo no hace las grandes obras, que no es lo que está pasando en este momento, porque, pues, por ejemplo, el metro de la 80 viene desde el 2011. O sea, varios alcaldes han tenido que trabajar con el metro de la 80. No lo hace uno solo, ni nadie es Adán, lo que decía ahora. Uno no llega y todo está mal y yo voy a arreglarlo todo. Esto es muy importante y casi nadie sabe que es Centro Parrilla. Se cambió el alcantarillado del centro. Prácticamente todas las aguas negras del centro iban a la quebrada Santa Elena debajo de la avenida La Playa. Ustedes se pueden imaginar aquello. Todas estas aguas se recolectaron y se llevan no al río, sino directamente a la planta de tratamiento de aguas claras. O sea, se le quitó al río Medellín y porque la quebrada Santa Elena va a dar al río. Esto fue para mí una obra maestra. Si se hace a cielo abierto, a zanja abierta, el centro hubiera colapsado por lo menos 3 años. Se hizo con maquinaria subterránea, un descreste. Medellín en eso fue pionero y hoy está vendiendo esa tecnología a otras ciudades de América Latina. Se hizo, prácticamente la gente no se dio cuenta que por debajo había unas grandes maquinarias llevando y poniendo la tubería. Y esto es el otro sueño del centro, había que empezar y se empezó. De la ciudad, perdón. Este es en el 2017, Medellín. Este es en el 2020. El sueño es que sea así. Es decir, que la connaturalización del Valle de Aburrá siga creciendo y creciendo y llenando los barrios de verde.
Aquí simplemente les voy a poner algunos ejemplos. Este era el cruce de Junín con la playa antes de la intervención. Este es ahora. Esto se vuelve un lío porque el tema del ventero ambulante me tienen que dar 5 horas. La avenida Oriental sin verde, la avenida Oriental con verde. Bolívar fue impresionante. En Bolívar cambió de la noche a la mañana de una manera impresionante, pero no la parte física solamente, sino lo que hablábamos ahora, lo importante que no es visible a los ojos, el comportamiento de la gente. El día que se abrió Bolívar, no volvió a haber un papel en el piso, la gente salía y regaba las matas, se hicieron dueños de los jardines, los vecinos, una cosa extraordinaria. Parque Bolívar, perdón. Este no estaba en el plan de desarrollo, pero lo metimos porque es que el Parque Bolívar es exageradamente importante. El Parque Berrío es el principal y allí nació la ciudad, pero el Bolívar es entrañable. Se arregló, se reparó. Este es un sitio muy especial, hay muchos otros para mostrar, pero este era el pasaje La Bastilla, donde estuvo el famoso Café La Bastilla, o sea, un lugar muy importante en la historia de Medellín, que era hombres tirados en el suelo y mujeres en unas borracheras, una cosa muy dolorosa y muy triste. Les digo sin exagerar, con frecuencia amanecía gente muerta ahí, ya de la cirrosis, de la enfermedad, y se cambió. Bueno, y el tema de venteros informales, que es dramático. El tema de los niños que inhalan sacol y otras cosas. O sea, lo importante a veces es invisible a los ojos. Solo con el corazón se puede ver bien. Por eso esa frase, esta es mi ciudad tiene muchos problemas que tenemos que arreglar, que tenemos que exigir que se arregle a nuestros gobernantes y elegirlos bien. Y esta última frase que me gusta mucho, que es de una mujer maravillosa, de una antropóloga, que dice: nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Ahí termino. Bueno, siempre me pasé un poquito. Clara. Pero la hemos disfrutado a más no poder. Yo, todos digan lo mismo, Clara, porque sí, de verdad, alguno que no. otro debió haberse echado su sueñito. Pues yo no sé, yo por lo menos no me perdí ninguna de las fotografías ni del contenido. Gracias. Y de verdad que pues sea la ocasión, mira, ahí te está aplaudiendo don Carlos Posada. Ay, gracias, gracias. Sí, también iba a decir precisamente que sea la ocasión para resaltar como las voluntades de personas como tú que han liderado estos procesos que hoy nos permiten tener unos espacios en la ciudad mucho más agradables, donde también, eso era lo que más me impactaba quizás, incluyentes, como veíamos en la plazoleta del museo, afuera, en el jardín, que estos espacios se volvieron muy incluyentes y que lo que antes era como casi que exclusivo para un grupo, como bien lo decían los tenistas. Entonces vamos con las preguntas que ya tenemos aquí varias y comenzamos. Al principio pues nos saludan y les damos la bienvenida también. Hay dos preguntas de Juan Horacio Botero. ¿Cree usted que se justifica haberle cambiado el nombre a la Plaza Cisneros por Plaza de las Luces? No, definitivamente no. Lo que decía cuando hablamos de la Plaza Cisneros es que el nombre es inherente al patrimonio. Por ejemplo, tengo una anécdota de una ciudad del mundo donde una gran firma de estas de grandes almacenes de grandes superficies, compró un edificio patrimonial y naturalmente lo primero que quiso hacer fue ponerle su letrero, de hecho lo ponen, quitar el nombre del edificio, de la gran puerta principal, y el Estado le dijo no, debe dejar el nombre del edificio, ponga su nombre por otro lado. Pero el nombre forma parte del patrimonio. También hay que pensar que la plaza desapareció, la desaparecimos, la borramos. Tenía, por ejemplo, la estatua de Cisneros en media plaza, la plaza era muy linda
nunca la debimos haber tocado, pero la tocamos. Pero para mí, yo siempre, me da mucha pena, digo, con el alcalde que la hizo, con los arquitectos que la diseñaron bellísima, todo, pero yo la llamo Plaza de Cisneros todavía. Yo creo que somos, ¿quién fue que preguntó? Juan Horacio Botero. Yo creo que Juan Horacio y yo somos los únicos que la llamamos Plaza de Cisneros en Medellín, pero bueno, somos dos. Ok. Él también pregunta él dice que si por favor le recordamos el nombre de la persona que cambió completamente el jardín botánico. Álvaro Cogollo, parece un chiste también. Cuando me dijeron que se llamaba Álvaro Cogollo, dije, es un apodo, no, es Cogollo, pero Cogollo biólogo, no puede ser. Pues sí, un hombre único, extraordinario, fuera de serie. Es uno de los, creo que su número de especies descubiertas para el mundo va como en 250, es decir, es que, mejor dicho, es insuperable. Y es un hombre de bajo perfil total, sencillo, inteligente, sabiondo, porque sabe mucho, sabe muchísimo, admirable en todos los sentidos. Para mí es una de las personas mejores y más interesantes que he conocido en mi vida. Bueno, Carlos Santiago Gutiérrez, gracias, muy interesante el encuentro. Sergio Estrada, quien saludamos también en esta tarde, gracias Sergio por acompañarnos. Queridísima Pilar, para mi ciudad es esencial que los líderes cívicos como tú sean cada vez más visibles a nuestros ojos. Gracias por tu amor, dedicación, ejemplo. Adelante con tu gestión en el centro de Medellín. ¿Quién lo dijo? Sergio Estrada. Queridísimo Sergio, qué belleza como te diriges a mí, queridísima Pilar, queridísimo Sergio. Muchas gracias. La verdad es que a veces siento que quienes hemos hecho alguna cosa de liderazgo, por chiquita que sea, tendríamos que involucrarnos más en momentos como el que está viviendo Colombia y Medellín, porque realmente, si alguien cree en nosotros, pues deberíamos usar ese pequeño liderazgo para trabajar por la ciudad. Me parece que tenemos que ser más activos y más participantes, no quedarnos simplemente con el placer y el gusto de haber podido trabajar en procesos tan bonitos y que la vida me hubiera dado esa oportunidad, sino involucrarme más. Estoy muy preocupada por Colombia y por Medellín. Dice Ramiro Vélez, excelente presentación y resumen de ciudad, mil gracias. Luis Montoya, excelente recuento, grandes logros, felicitaciones y gracias, doña Pilar. Javier Bernal, excelente Pilar, maravillosa exposición, felicitaciones por tu trabajo y compromiso con nuestra ciudad. Sergio Cadavid, nos hace sentir orgullosos y celebramos tu gestión tan enriquecedora. Gracias. Luis Montoya, él tiene una pregunta. ¿Qué sigue para acrecentar y ambientar la cultura de la ciudad? Mil cosas, muchas cosas. En realidad, uno parece como, a veces como abstracto, como una cosa que no es muy importante. Y uno cada vez más se convence de lo importante que es la preservación de la cultura, porque cultura es muchas cosas. Hay miles. Alguna vez me puse en el trabajo de encontrar definiciones sobre cultura y encontré muchas y fabulosas. Pero había una que nunca olvido que dice, cultura es lo que hacemos los seres humanos que no hacen los animales. Es decir, eso que nos diferencia. Y cómo una entidad como el Jardín Botánico o como el Museo de Antioquia o como cualquier casa de teatro o como cualquier actividad cultural que la gente disfruta, porque hay personas que su misma ignorancia ni siquiera les permite llegar a disfrutar del placer de una poesía, cortica, una cosita. No les desarrollamos esa interés por esos temas. ¿Cómo les puede cambiar la vida? Parece ridículo que uno diga que una visita de pronto a un lugar como este puede cambiar la vida de un ser humano, de un niño, y efectivamente que la puede cambiar. Conozco muchos ejemplos de gente que incluso me ha contado historias de cosas que le pasaron en su niñez o en fin,
relacionadas con esto. Entonces, tenemos mucho por hacer y mucho hecho. Es decir, si nosotros nos ponemos a mirar qué es lo que ofrece el centro en actividades culturales y en contenidos, es impresionante. Es que además el centro tiene 10 universidades, tiene muchos institutos y algunos no tan buenos o no tan serios, pero tiene 10 universidades serias que tienen el 83% de sus estudiantes son estrato 1, 2 y 3. Hay personas que pagan 70,000 pesos mensuales en una carrera. Entonces, esas universidades también tienen una cantidad de cosas para ofrecer. Es decir, es un camino hacia el desarrollo integral el hecho de que una persona tenga acceso a las artes, a las bellas artes. Eso lo tenemos que promover y acrecentar y apoyar y creer en los que están haciendo ese trabajo, que además lo hacen con una entrega y una pasión impresionante. Es una parte muy importante de la vida. Mejor dicho, yo le pongo este ejemplo. Yo no sé por qué lo digo, yo alguna vez lo leería o yo no sé si se lo oía a alguien, pero quítenle al planeta por un día, por 24 horas, las bellas artes, la música, la pintura, la poesía, la literatura en general, la arquitectura, el diseño, la fotografía, el cine. ¿Qué queda? ¿Qué seremos entonces? Personas que despertamos, trabajamos para producir la comida, comemos, dormimos y volvemos a despertar para trabajar, para producir la comida. ¿Qué es verdaderamente lo que le da sentido a nuestras vidas? A mí unas cosas, a Sergio otras, a ti otras, Clara, en fin. Pero ¿qué haríamos de no tener ese componente en nuestras vidas? Y súmale a eso la memoria, la tradición, la historia, el patrimonio, todas las cosas que tenemos, que a veces despreciamos. Yo hoy me siento muy feliz cuando paso por esa parte de Prado que se logró restaurar en la administración pasada. Me quedo fascinada viendo esas casas tan lindas y lo que está ocurriendo en ellas. De todas maneras, Prado también es un problema de ciudad, pero está conservado. Y todas esas cosas hacen que yo sienta y que cualquiera sienta que vale la pena ser de Medellín, que vale la pena ser antioqueño, que venimos de una tradición importante. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestras vidas y lo que hacemos con nuestras vidas, porque cuando no valemos nada, yo me cambio por cualquier cosa. Pues es que yo no valgo nada, ni mi vida tiene sentido, ni yo tengo tradición, ni mi familia tiene historia, ni nada. Preste, yo llevo ese paquete y págueme lo que, o présteme y yo hago ese trabajito. Entonces, ese sentido de pertenencia y de amor por lo que tenemos y por lo que somos y por lo que fuimos, hace que también seamos mejores personas. Yo no sé, es una carreta ahí como de abuelita, que yo ya soy, pero eso es lo que siento. Gracias, Pilar. Perdón, María Clemencia Osorio, muy amena la presentación. Felicitaciones por todo su trabajo. Se ve mucho amor por la ciudad. Juan Castrillón, no sé si será Juan Gonzalo, qué rico que nos acompañe. Muy amena la charla, gracias por estar comprometida con el proyecto de ciudad y sobre todo con nuestra ciudad. Luz Amparo Bernal, excelente exposición. Al biólogo Álvaro Cogollo lo llaman el mutis del siglo XXI. Se lo merece. Nicolás Barros, muchas gracias. Pilar y Asia por el evento. Diego Botero, muchas gracias. Qué linda charla. Mari Peña, felicitaciones, doña Pilar, por la excelente exposición del tema, muy enriquecedora. Muchas gracias. Esos son los comentarios que veo. Yo sí tengo una pregunta personal y ya no como dentro del contexto de la charla, pero más. ¿Qué le espera a la ciudad de Medellín ahora que pueda jalonar Pilar Velilla? Ay, miren, en realidad soy una mujer muy mayor, pero no me quiero jubilar. Ahora estoy viviendo en Río Negro y aquí entre nos, llevo año y medio luchándole a ser un piloto de plaza de mercado.
Empecé con el alcalde, pedí citas desde que lo nombraron alcalde. Yo estaba en la alcaldía y le escribí, le dije, alcalde, denme una cita, que yo quiero hablarle de una plaza de mercado, porque me interesan mucho las plazas de mercado. Medellín inclusive, y lo tratamos y llegamos hasta un punto, pero en 4 años no se logra todo. Tenía una red de plazas de mercado, chiquita, Campo Valdés, la América, la Minorista y la Plaza de Flores. Medellín debe tener 1 o 2 plazas de mercado más pequeñas en cada comuna. La plaza de mercado, que Dios me perdone, pero así es más importante que la iglesia y que la alcaldía. Porque es la comida, es la cultura, es la salud, es el turismo inclusive, en fin, las cocinas ancestrales, muchas cosas, es transversal a todo. Y estoy tratando, no había podido conseguir cita con el alcalde y me hice amiga de la esposa. Y la esposa me dijo, y la esposa me consiguió una cita con su esposo. Yo le hablé de la plaza de mercado y la esposa del alcalde me dijo, hable con esta otra entidad que sería la que podría. Y en fin, yo no soy insistente, soy persistente. El insistente es cansón, el persistente está ahí esperando una oportunidad para hablar. Quiero hacer una plaza de mercado. No me importa dónde, si en Río Negro o en La Ceja o en Medellín o dónde. Quiero que hagamos un piloto de cómo debe ser verdaderamente una plaza de mercado incluyente, justa, con comercio justo, digna, donde la gente se sienta orgullosa de lo que hace, donde el comprador se sienta feliz, donde otros vayan a comer o de paseo, a hacer turismo, en fin. Estoy en esas. No digo que lo vaya a conseguir, por eso digo que aquí entre nos, no se lo he dicho a nadie, son los primeros que me oyen hablar de este tema, pero sueño con una plaza de mercado. En Río Negro también hay un espacio en donde puede haber un jardín botánico y hemos ido haciendo como pasitos para ver si lo logramos. El Jardín Botánico de Oriente, de todo. Porque de todas maneras estos 2 valles, el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, a gusto de unos y a disgusto de otros, son uno solo. No hay nada que hacer. Entonces, estoy aquí en Río Negro, no puedo estar en un lugar sin preocuparme por él y sin buscar alguna cosita que yo pueda hacer por ese lugar. La verdad me interesa mucho la ciudad. Me gusta mucho trabajar y me gusta mucho servir y bueno, ahí voy. Ojalá me dejen, no sé si me van a dejar. De hecho, las personas mayores, por eso me pinto las canas, me encantaría dejármelas. Las personas mayores con canas y mujeres no nos creen mucho. Pareciera que ya somos abuelas y no tenemos como mucho que decir. Entonces, no es fácil encontrar un espacio para una abuela con canas. Pero con una experiencia invaluable. No vale, no importa mucho. Lastimosamente muy distinto a lo que está pasando en los Juegos Olímpicos en este momento en Tokio, que veía yo que todos los voluntarios, jueces y todos son personas de la tercera edad. Esta semana escuchaba esa interesante nota. Nicolás nos pregunta que si le podemos compartir la grabación, por supuesto. Mañana a todos los inscritos les estaremos haciendo llegar el enlace con la charla. Bueno, no hay más comentarios. 6:41 y hemos disfrutado muchísimo, Pilar, este encuentro, este conversatorio. Como bien decías, no quiero que sea una charla, un conversatorio. Pues yo quisiera invitarte de una vez a que cuando esté este proyecto de la Plaza de Mercado, pues también está ese escenario de Asia San Ignacio para que nos lo des a conocer. Invitada desde ahora, con seguridad que sí. Vamos a ver. De más que sí, por supuesto. No, yo de todas maneras sí quiero a nombre de la asociación, a nombre personal, y sé que muchos de los asistentes se unirán conmigo a darte las gracias por esta construcción de ciudad que hoy podemos ver de la mano de estos 3 proyectos y con seguridad que han sido muchos también en los que has estado detrás. Ayer nos contabas también de lo que pues has participado con el museo, con el cementerio San Pedro, y eso pues que son algunas de las cosas que has contado, con seguridad que serán muchísimas más. Entonces, darte las gracias y pues desearte muchos éxitos en toda esta gestión
Confiamos en que te podamos tener, como te decía, y también qué rico tener líderes en nuestra ciudad del perfil de Pilar Velilla, que se ve que tiene un amor impresionante por la ciudad y por la cultura también, y por su gente. Así que muchas gracias a Pilar, a todos ustedes. Antes de despedirnos, finalmente los queremos invitar a nuestra charla del próximo jueves, también a las 5 de la tarde, y vamos a tener un tema de negociación virtual muy actual para la época, muy del interés de los ignacianos también, tantos emprendedores que tenemos. Los estamos invitando conjuntamente con el CEIPA Business School a que nos acompañen en la próxima charla. Bueno, Pilar, de verdad que ha sido todo un gusto tenerte y haber compartido este tema contigo, pues que nos hayas compartido este tema, darte las gracias por habernos abierto tu experiencia y por haberla puesto esta tarde aquí en esta pantalla. Gracias por invitarme, gracias por oírme todo este rato, de verdad, y por sus palabras y por sus felicitaciones. Uno no lo hace porque se lo reconozcan, pero nadie puede negar que una palmadita en la espalda o que una palabra cariñosa como las que ustedes me han dicho, suena muy bien. Se los agradezco de todo corazón y les deseo muchos éxitos en todo lo que hacen y que ojalá ese sueñito que tienen por ahí, esto los haya animado a seguir adelante con él, porque es posible, todo se puede. Muchas gracias. A todos ustedes una feliz noche, que estén muy bien y Gracias. nuevamente invitados a nuestro próximo encuentro. Feliz noche. A todos, gracias. Hasta luego.